Es una técnica. Bien, Yasmín, exacto. Es una técnica de programación. ¿Listo? Así como hablamos de paradigmas, de técnicas, de procedimientos, mecanismos, ¿sí? O también podría ser un mecanismo, ¿sí? Técnica, mecanismo. Me gusta a mí la palabra técnica, ¿sí? ¿Y por qué es importante separar lo que son las librerías y ya como tal la técnica? Porque, de nuevo, es un concepto que está más arriba, más abstracto, ¿sí? Pero así, al final terminan siendo librerías, ¿no? Pero, digamos, viendo el concepto como algo abstracto, pues es, y ya lo que ustedes dijeron que está bien, ¿sí? Eh, ay, técnica para mapear, exacto. Ahí le puse una T de más, se me fue, sorry. Es to map RDB objects to OOP objects, ¿cierto? Bueno, objects, la palabra OOP objects puede ser ambigua, pero me refiero a elementos más bien. Elementos pueden ser, o componentes de cada una, digamos, de los mundos, ¿cierto? Es eso. ¿Mm? Es una técnica para mapear. Ya miramos exactamente qué es lo que se mapea y por qué no. Eso siempre es lo más importante. Ahí, bueno. Esta es una gráfica eh, que más o menos ilustra de una manera como muy simple lo que hace el ORM, ¿no? Es como que está en el medio y lo que hace es pasamos de cosas que están, digamos, en términos de bases de datos, sean tablas, filas, bueno, hay muchas cosas que están en las bases de datos, hay unos que no se mapean, ¿sí? Y se llevan pues a objetos, ¿cierto? Allá lo que conocemos como objetos en clases, objetos, columnas, perdón, atributos y demás, ¿no? Ahí, chanfle. Bueno, ya que. Este digamos que sería una tablita de homologación. ¿Listo? Entonces, si hablamos de una tabla en bases de datos, la homologación en el paradigma de programación orientada a objetos sería una clase. ¿Sí? Una fila, bases de datos, en programación orientada a objetos sería un objeto. En bases de datos, una columna, en programación orientada a objetos sería un atributo. Fíjense que todos esos conceptos, pues ya para nosotros son familiares, ¿verdad? Ahí hay que hacer es el mapeo. Los constraints en programación de objetos, pues podrían ser parámetros o anotaciones. Ahí depende ya de la librería. ¿Sí? Digamos, en Hibernate, por ejemplo, pues los constraints van con anotaciones. ¿Sí? Que una anotación es parecida a los decoradores de Python. Eso mismo, arroba y pues la anotación. O decorador, un wrapper del atributo o de la función. So, ahora sí que es un ORM, ya lo que dijeron ustedes ahorita. Es un Object Relational Mapper, que es como tal la librería, o el módulo, o bueno, librería, o paquete, librería, módulo, que se encarga de hacer o de ejecutar la técnica. ¿Listo? Juanes dice, ¿una fila sería un objeto o una instancia del objeto? No, filas porque hay una confusión. Acuérdense que instancia y objeto serían casi lo mismo. Cuando uno se refiere a instancia, solo puede referirse a una instancia de una clase, no de un objeto. Porque un objeto como tal ya es una instancia de una clase. ¿Sí? O bueno, dice, sí, cierto. Bien, excelente. Super. Bueno, ¿qué librerías tenemos? Ya ahora sí, algo tangible y bueno, ahora sí, pero ¿qué implemento esta vaina? Entonces está Hibernate, que es una de las más populares de Java. Por acá tenemos Equalize, esta también es súper buena para JavaScript. Con eso se puede mapear rápidamente Postgre, MySQL, MariaDB y en general como las principales bases de datos. Eso sí hay que tener en cuenta que no cubren todas, ¿no? Claramente eso por dentro tiene unas implementaciones. Y ellos pues harán las implementaciones de las bases de datos más populares, ¿cierto? ¿De quién es? A ver, si alguien ubica el estilo de Eso es este de logo. .NET, si no estoy mal.
Exacto, de .NET. .NET es de Microsoft, ¿sí? .NET. Ajá. Y pues este, que es el que ustedes están trabajando ahorita, ¿verdad? SQL Alchemy. Ese es de Python. Una librería de Python para mapear. Pues, hay otros más por ahí. Incluso para las bases de datos no relacionales también hay librerías. No sé si de pronto alguien ha escuchado, quizás ha trabajado con Mongo. Pero Mongo ya viene a ser una base de datos no relacional, ¿cierto? En vez de Exacto. relacional. Entonces, en ese caso es un ODM, porque es un Object Document Mapper. ¿Sí? Hay uno muy popular que se llama Mongoose. No, Express como tal es una librería para crear servidores. Es un framework de Node. Sí, exacto. Express es como, ¿sí? Como un framework de Node para crear servidores. No aplicaría. SQLite, por ejemplo, se podría trabajar con Express o con Node directamente como ORM. Y ODMs, que son Object Document Mappers, como Mongoose, para trabajar con bases de datos no relacionales. En este caso, Mongo. ¿Listo? Pero bueno, digamos que el alcance y la cobertura que nosotros en este momento hacemos es con bases de datos relacionales. ¿Listo? El que trabajan ustedes es SQL Alchemy. Hay otros, no recuerdo. Por ejemplo, Django viene con su propio ORM. ¿Sí? Está como es un built-in del framework de Django. SQL Alchemy es una librería pues por aparte, entonces la puedo utilizar para, digamos, aplicaciones de escritorio normalitas o para trabajar también con Flask, que es el framework con el que vamos a trabajar, ¿cierto? De hecho, hay una librería que se llama Flask, que es SQL Alchemy, que eso pone otra capa de abstracción eh, para trabajar los ORMs. Bueno, listo. Ahora sí, la pregunta más importante de todas. Ya sabemos que es un ORM, ¿sí? Mapeamos, pero ¿por qué? ¿Para qué? No cambiar de lenguaje. Yo diría que se usa para comunicar un lenguaje de programación que es más de uso general, como por ejemplo Python, a la base de datos. O sea, eso nos permite, digamos que como interactuar con ambos a la misma vez. No sé, no sé. Sí, Ahí va, hay va por ahí. una. Es como dejar de utilizar MySQL para utilizar los datos en el lenguaje de programación que usted quiere. En este caso, pues Python. Yo lo quiero utilizar en Python y no en MySQL. No, no, no. Ahí tiene que tener cuidado porque. Bueno, no. Ahorita miramos la siguiente diapositiva. O bueno, eso depende. Según yo, no. No. Bueno, ya lo discutimos. Nico, pero ¿Alguien eso más sí dice quiere? en las lecturas, bueno, en una de las lecturas está eso. Ah, Pues, sí, echámosle. Está chistoso. Es porque permite, pues la ORM permite abstraer de una manera muy fácil la información para poderla utilizar, ya bien sea en este caso que lo que vamos a hacer es utilizar en el lenguaje de Python. Por ahí puede ir mejor, ¿sí? Como que es una abstracción que facilita el proceso de codificación. Eso es verdad, eso me gusta un poquito más. Sí, sí, sí. Ten cuidado con una cosa porque no quiere decir que si yo no utilizo un ORM, más bien les cambio, voy a cambiar un poquito de este caso. Les voy a cambiar la pregunta. Si yo no utilizo ORM, igual puedo conectar una capa de lógica de negocio con la capa de datos. uy, ¿otra vez? Si yo no utilizo ORMs, de igual manera puedo conectar la capa de el backend con la base de datos. Sí. Sí. Yo puedo, ¿cierto? O sea, es más, ya miramos una de las desventajas de los ORMs. Y en general de todas las cosas que ustedes abstraen, ya miramos qué es.
pero sí, yo puedo, ¿cierto? O sea, yo puedo simplemente utilizar un driver, me conecto, traigo las cosas, pero entonces, ¿qué va a pasar? Que la cantidad de código que yo voy a escribir va a ser mayor, ¿sí? Y de pronto habrá cosas que se vuelven como patrones, ¿sí? Pero yo escribirlas una y otra vez, pues en realidad no estoy reutilizando. Siempre es una de las cosas que buscamos hacer es reutilizar, ¿verdad? Reutilizar, reutilizar. Cosas que ya, pues fijo, ya está hecho o se escribe en vez de 10 líneas, 5 o 3 líneas. A ver, por acá Mateo dice, provide a high level abstraction. Nico, de Es que hecho, eso se puede interpretar de una manera errada, ¿sí? O sea, si ustedes piensan, lo interpretan como ahora escriben Python y no SQL, pues severo. En realidad no es una ventaja porque uno de los lenguajes que más que más preguntan y seguro que les van a poner pruebas es en SQL, ¿sí? Entonces fíjense que si ustedes lo toman de esa manera y dicen como, pues me olvido de SQL, en realidad no va a ser tan bueno, ¿sí? Porque es bueno también uno defenderse en SQL. Es más por el lado de facilitar la codificación en un lenguaje que pues, yo vengo trabajando pues, el backend y pues, sigo trabajando como... Pero mi recomendación es, en verdad, no dejen de lado el SQL, ¿sí? Según Google, permite volver a vinculante a accedemos directamente a los datos, sí, sin utilizar código para gestionar, sí. Sí, de nuevo, o sea, no utilizar código SQL no lo vean como una ventaja, sino más bien como un trade-off que ustedes hacen, ¿sí? Cristian. sí, quería decir que de hecho en la intranet dice eso mismo. Hay un ejemplo arriba de cómo se hace sin ORMs y un ejemplo abajito de cómo se hace con ORMs. Y se puede hacer de ambas formas. Lo que pasa es que con ORMs es como más corto. El código es más, son menos líneas de código. Exacto, sí. Y hay una cosa al escribir SQL en backend y es que si ustedes ven cuando uno escribe statements, uno los escribe a mano. ¿Sí? Entonces tampoco va a haber como una verificación por parte del mismo código para decirle a uno, oiga, vea, tiene un error aquí. Si uno escribe cualquier cosa, el man igual se lo deja pasar. Que al momento de ejecutar el man falle, pues falla. ¿Sí? Unas sentencias las escribe a mano. Eso incluso a veces puede ser una ventaja y de hecho los ORMs permiten hacer eso, ¿sí? Porque los ORMs pues también tienen un límite, ¿no? O sea, no es que sean cajas mágicas y hacen lo que sea, no. Hay queries demasiado complejos, entonces uno también tiene el chance de escribir statements a mano. ¿Sí? Pero pues lo ideal es como si es sencillo, pues, yo utilizo como las APIs de SQL, perdón, de SQL Alchemy, sí, Hay que para estar ello. Pero bueno. pendiente de la Omicron acá en Colombia, ¿no? Ah, caray, sí. Sí, dijeron por ahí el micrófono abierto o lo dijeron para acá. Pero bueno, entonces, acá tenemos una. Dice, make it simple to work with data in the programming language you're building backend, ¿cierto? Sí, es una ventaja, ¿verdad? Me permite a mí seguir escribiendo en mi lenguaje, pero ojo, no querían decir que SQL es un lenguaje para no utilizar, sino más bien, pues, a favor de que el código sea más legible y más mantenible. Bueno, es abstrae la manipulación de la base de datos, ¿cierto? Al abstraer la manipulación, no sé si de pronto alguien vio la partecita de SQL injection. Sí, 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 le estoy dando bastantes vueltas a eso. Exacto. Entonces, SQL injection, digamos que son ataques de seguridad que ejecutan. ¿Qué pasa? Que cuando yo de pronto mando una petición desde una capa mucho más atrás, yo puedo mandar un SQL. ¿Sí? Si yo trabajo muy plano, de pronto el SQL, ¿sí? Con los drivers, un driver de SQL está normal, conecto. A veces esa petición, ¿cierto? Con el query como tal, puede llegar hasta allá, ¿sí? Y puede llegar hasta la base de datos y ejecutar lo que vaya en ese query. ¿Sí? Lo bueno, digamos, de los ORMs es que, pues, como es una abstracción, la parte de SQL injection no es que se mitiga. Puede que
¿sí? Puede llegar, digamos, a pasar, pero se mitiga bastante la parte de SQL injection, ¿cierto? Que es un problema de seguridad. Pues eso yo creo que ya no es tan común, bueno, es que era muy común antes, es que antes se da un poquito más que ahora, el SQL injection. ¿Sí? También ayuda a prever ese tipo de errores. Ah, bueno, aquí estaba. Estamos hablando de eso. ¿Listo? Pero digamos que en general la ventaja más grande del ORM es ayudar a la legibilidad del código, a la mantenibilidad del código, ¿sí? Que sea más sencilla la codificación, ¿sí? Más legible, más reutilizable, más reutilizada, utilizando ya pues cosas que, o sea, alguien vio que se repetía una y otra vez, entonces lo empaquetó en un ORM y pues ya lo hacen por uno. Listo. Ahora, ¿por qué no SQL? ¿Por qué no ORMs? ¿Sí? Entonces, acá, ¿por qué puse esta diapositiva? Es porque es importante que también sepan las ventajas y las desventajas de las cosas. ¿Sí? Eso es nuevo. Es que llega un punto en el que tomar decisiones de utilizar o no utilizar librerías, paquetes, frameworks, más capas de arquitectura o menos, esta arquitectura o esta otra, pues no es gratis, ¿sí? Y es algo que digamos que yo siempre repito mucho. Todo lo que ustedes hagan no va a ser nunca gratis, nunca gratis, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el costo de haber pasado de C a Python? O más bien, ¿cuál es el trade-off? Cuando yo digo trade-off es, yo gano algo y pierdo algo. Si en mi trade-off lo que gano es mayor que lo que pierda, pues es valioso, digamos, el trade-off. Si no, no vale la pena. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de C a Python, ¿cuál es el trade-off? La velocidad de ejecución. Con velocidad. Exacto. Digamos que yo pierdo velocidad, ¿sí? Que C es más rápido, eso sí, toda la vida. ¿Pero qué gané? Uf, demasiado. Comodidad. Exacto, es comodidad, legibilidad, ¿sí? Es algo similar, ¿sí? Como que no siempre todo es una ventaja, porque sí, pues bacano Python, pero pues Python es más demoradito. De hecho, Python a veces puede ser un poquito de manejo de memoria, sí, por ejemplo, eso manejo de memoria puede ser una desventaja o una ventaja también. Rust. Así, Rust es bueno. Rust dicen que es como el nuevo C, el Rust. Muy chévere el Rust. Pero es eso, ¿no? Eso es un trade-off y de nuevo, cada cosa que ustedes van aprendiendo se van a dar cuenta que siempre tiene una ventaja y una desventaja. Es decir, nunca va a haber como, no sé, es que yo puse otro servidor y pues claro, la manera, pero eso, por ejemplo, cuesta, ¿cierto? Y así todo. ¿Cuál es una de las ventajas del ORM? Vuelve más sencillo la escritura, me imagino, del código, conectando el back con el servidor. Esa es ventaja. Vale. Más código. No, al revés. Acuérdense que con el ORM es menos código y menos código es mejor. Siempre menos código va a ser siempre mejor. Entre más simple, entre más sencillo, entre menos es mejor. Pero a ver, lanzamos una porque... Ay, hola. Bueno, esta sí la pongo porque de verdad es una trampa la de SQL. O sea, olvidar SQL. ¿Sí? De pronto uno olvida SQL y uno de pronto va a hacer un script y como era select from where y ya no me acuerdo más. Entonces, eso es, digamos, importante. Que no vayan a olvidar SQL. ¿Sí? Porque eso es, de verdad, SQL es muy importante. ¿Sí? Eso es el trabajo y eso. Uno siempre le pregunta por SQL. ¿Sí? Así sea que le pongan a hacer un script chiquito, un inner join, alguna cosita. Pero sí. Es decir, como que uno tenga la capacidad de, sin un backend, pues igual manipular los datos, ¿sí? Sea desde el CLI de MySQL o desde un Workbench o sea, el de MySQL Server Admin, un PHP Admin, ¿sí? Es siempre importante que lo tengan en cuenta el SQL. Esta es una de las más importantes, ¿sí? Y esto siempre véanlo con todas las abstracciones. Si ustedes más abstracciones tengan, entonces el tiempo se va a ver afectado, ¿sí? Si yo pongo capas y capas de cosas, ¿sí? Pues va a ser más lento. Si yo pongo capas de seguridad, por ejemplo, siempre que hay más seguridad,
¿qué es lo que se afecta? La eficiencia, ¿sí? Si hay abstracción, si hay menos código, pues hay también una pérdida de tiempo. Ahora, no es que sea como, uy, no, pues Python, entonces no puedo utilizar ORMs porque la eficiencia, no, pues es como si hay Python. Pues uno sigue utilizando Python, así haya perdido tiempo porque la ganancia es mayor, ¿sí? Entonces, aquí es importante que se sepa usar el ORM de manera adecuada. Es decir, yo les digo a ustedes, no sé, si les dijera a ustedes, tenemos que hacer estos movimientos que hacen los bancos a la 1, a las 2 de la mañana, ¿cierto? Que de pronto son, por ejemplo, esos entre bancos. No a veces pasa de Bancolombia a Vivienda y dice, no, hasta el otro día, o si es viernes, le llega hasta el miércoles de otra semana. ¿Sí? Eso se demora mucho, ¿por qué? Porque las cantidades de datos que ellos manejan son muy grandes, ¿verdad? Si yo les diera a ustedes, no sé, tenemos que hacer la transferencia de 1 millón de datos de una base de datos a otra, ¿cierto? O hacer una transacción, algún movimiento, ¿sí? Pero digamos en millones, ¿sería prudente utilizar un ORM? Exacto, no, ¿cierto? O sea, yo no debería por qué utilizar un backend con ORM para hacer ese tipo de cosas, porque se va a colgar, o sea, el man se va a colgar. Ni siquiera no utilizando el ORM también se colgaría, ¿sí? Entonces, ahí es importante pues que también se tenga en cuenta el caso de uso, ¿sí?